certero. En el caso de un mapa topográfico, yo puedo usar un mapa topográfico para diversos aspectos. Muchos me pusieron en el trabajo práctico número 1 que los mapas temáticos son hechos en base a un mapa topográfico. Justamente ahí tiene otro propósito el mapa topográfico, además de presentar las alturas del terreno, la forma, la planimetría, que son las formas de la ciudad, de los ríos, la vegetación, ¿sí? O sea, hay un montón de aspectos que yo puedo considerar a la hora de trabajar con un mapa topográfico, como por ejemplo, ¿sí? Y después justamente lo que hablábamos en el primer punto, mejorar la visualización de los datos, evitando que queden todos apelmazados. No me sirve de nada un mapa que tenga todos los elementos del terreno representados todos juntos, todos apelmazados, todos como un plato de tallarines. No, eso no es un buen mapa. El mapa tiene que ser legible. Ustedes seguramente han leído las características del mapa, además de tener título, tiene que ser legible, tiene que ser de fácil análisis a los ojos, tiene que ser un buen documento para analizar y una buena representación de la superficie terrestre. Entonces, justamente estos aspectos me hablan a mí de la generalización. Esa generalización se me fue una diapositiva hacia abajo. Denme un segundito que quiero corroborar esto. Se va. Sí, pero ¿por qué? Compartir, sigamos. Bien, porque está el punto 3. ¿Y acá qué tengo? Se me corrió una diapositiva, yo la puse mal. Generalización, ¿qué quiero hacer? Bien, ya está, ahora entendí. Pero que a veces uno se tiene que ubicar en sus propias presentaciones. Bien, ¿ven ahí? Sí. Bien, entonces, el otro punto dice, realiza los siguientes cálculos. Un mapa a escala 1 en 50.000 ha sido reducido a escala 1 en 100.000. Fíjense, yo les pongo la carta de 1 en 50.000 y hago un ejemplo con una carta más chiquita de escala 1 en 100.000. ¿En qué porcentaje se redujo la superficie de papel? A ver, recuerden que tengo que hacer siempre lado por lado y esto ya lo habíamos dicho en otra consulta. A ver, yo quiero escuchar a alguien que me diga en qué porcentaje, o en el chat, que ya lo abrí, en qué porcentaje se reduce el papel. Alguien valiente. Adelante, mis valientes, decía Solita. ¿El papel se reduce a la mitad? A la mitad, es decir, un 50%, ¿sí? La próxima vez a Luján le voy a tachar el micrófono. ¿Por qué todos los profes me dicen lo mismo? Me querían poner una cinta en la boca el otro día. Sí, No sí, hablo vamos a más. hacer. De Chao. ahora en más te voy a cancelar el micrófono. Bien, pero está bien lo que ella dice. Mi papel se va a reducir al 50%. ¿Por qué? Recuerden que ya lo habíamos dicho en otra consulta, espero que se vea. Pero si yo tengo mi carta topográfica de Junín de los Andes original y estoy haciendo el cálculo de superficie, cuando la reduzco para que sea una escala de 1 en 100.000, voy a tener la reducción de un lado y de otro lado, o sea, del alto y del ancho. Por lo tanto, el papel va a quedar reducido al 50% o a la mitad, ¿sí? Bien, eso sería la otra pregunta que no es la 1. Y entonces ahora sí vamos a los tipos de generalización. Ustedes van a leer en Jolie que además del concepto, Jolie habla de 2 tipos de generalización. El primero es el de tipo estructural, y es aquel que conserva la implantación de todos los elementos de la superficie terrestre a través de los símbolos, y que cuando se produce estos hechos de reducción de un mapa, esos símbolos son fácilmente de ser reemplazados por otros, ¿sí? Que en vez de hacer, no sé, en una superficie de áreas de forestación de Corfone, en vez de dibujar 7 pinos, puedo dibujar 3. Entonces, ahí hablo justamente de un tipo de generalización estructural.
Sin embargo, la conceptual es aquella generalización que se debe utilizar cuando la escala del mapa varió demasiado. Miren cómo escribe conlleva. O sea, eso pasa porque uno hace las cosas a veces apurado. Cuando la escala del mapa varía demasiado, es decir, que en vez de, supónganse, nosotros ahora estamos hablando de 50.000 a 100.000, pero ¿qué pasa si el mapa se reduce a una escala de 1 en 500.000? En ese caso, la escala varió tanto que requiere menos detalle. ¿Por qué? Porque la superficie representada quizás va a ser la misma, pero si el mapa varía a 500.000, se va a ver quizás muy poco, se va a poder analizar muy poco sobre el mapa. Entonces, en ese caso, eso requiere del cambio de la información del mapa. A eso se le llama un tipo de generalización conceptual. Entonces, la consigna asociada a esto dice, al realizar una reducción de la Carta de Junín de los Andes, determina si es necesario aplicar el proceso de generalización. Menciona qué elementos mantendría en el nuevo diseño de la Carta. ¿Sí? Entonces, a ustedes van a decir, bueno, a ver, una hoja 4 con una escala, y si ustedes mismos pueden hacer el ejercicio, quizás tengan algunas hojas o pueden sacar, no sé, medir con una cinta métrica, como para que vean las dimensiones. Si tienen una cinta métrica, si tienen el metro de la mamá, de la abuela, que cose, si tienen, bueno, una regla, y pueden hacer con un hilo en el piso y decir, bueno, vamos a hacer las dimensiones de la carta real. Entonces dibujan en el piso la dimensión de la carta real, no dibujan la pared ni nada, porque después nos echan la culpa a nosotros y los padres nos complican la vida, pero sí en el piso, que después ya lo pueden limpiar. Entonces dibujan las dimensiones de la carta original y dibujan las dimensiones de una carta A4. Y van a decir, bueno, si todo lo que está representado en Junín de los Andes está en esta dimensión de A4, ¿qué tipo de generalización voy a necesitar hacer? Eso no se los voy a decir yo a ustedes. Bueno, y acá les puse algunos ejemplos que están buenos. Fíjense, este lugar que está a la izquierda es Turquía. Miren qué lindo lugar. Turquía, ay, no me sale la... Ahora que están de moda tanto las benditas... El doble, muy bien Adriana, el doble. Las benditas novelas de Turquía y esa pobre Elif que la viven secuestrando y pobrecita no debe tener un trauma psicológico. Pero esta es una de las ciudades de Turquía y fíjense cómo los turcos han adoptado una arquitectura donde utilizan el terreno para poder realizar sus hogares, sus casas, sus viviendas. Fíjense, ¿qué tipo de generalización voy a poder utilizar en este lugar? ¿Qué tipo de escala? ¿Qué tipo de detalle? Recuerden que si yo voy a hablar de una escala mediana, de 1 en 100.000, de 1 en 200.000, voy a tener que tener un buen detalle. Es decir, voy a tener que dibujar en un mapa elementos de la superficie terrestre que a mí me permiten hacer un buen análisis en ese mapa. Si no, ¿para qué me sirve el mapa? Fíjense en Bolivia, más o menos parecido. Miren, Bolivia también ha hecho justamente La Paz, ha hecho toda una serie de arquitectura y de planificación urbana sobre el terreno. Nosotros todavía no hemos llegado a eso, fíjense. Nosotros directamente, en vez de hacer eso, arrasamos barda, arrasamos todo y hacemos las casas ahí. O nos ponemos una casa en una cuenca aluvional y ahí estamos. Pero fíjense, yo no estoy diciendo que la calidad o la forma sean divinas. Miren, fíjense esta casita, me gustaría que miren. Ahora les hago otra de Bolivia. Miren, Bolivia, fíjense la forma, la pendiente del terreno y cómo está todo poblado, fíjense. Y a mi derecha, Italia.
Qué lindos lugares, ¿no? Fíjense, ¿qué tipo de generalización podré utilizar en esos lugares? Eso se lo dejo para que ustedes lo piensen. No le hagan caso a estos unos porque evidentemente cuando pegué se fue como distorsionando todo el orden de las preguntas. Bien, creo que esta es la 5. Dadas las siguientes cartas que representan el área de las acacias, estas 4 cartas que tenemos acá abajo, a distintas escalas, explicar cuál es la escala más grande y cuál es cuál es la escala más grande y en cuál o cuáles se aplicó el proceso de generalización. Bien, yo hoy a la mañana lo hice, no me llevó mucho tiempo, pero lo hicimos a la mañana con el... Ay, no te lo puedo creer, me quedan 10 minutos. Lo hicimos con la persona que se conectó. Fíjense, esta me daba 100... No la vamos a sacar ahora, 130.000, supongamos, ¿sí? No sé si alguien las quiere ir sacando, si no, igual vamos a tener que volver acá. Esta me daba... Profe, ahí sobra un 0. Sí, tenés razón, vamos a borrar. Esta me lleva 380.000. Bien, esta me daba 150.000, vamos a poner, ¿no? No me acuerdo ahora los valores que me dio hoy a la mañana. Esta me daba algo así de 75.000. Este es un ejemplo, ¿eh? Y esta me daba, esta sí me acuerdo, me daba 26.000. Ay, qué pena. Bien. 1 en... Bien. Ahora, fíjense ustedes, yo tengo 4 escalas, ¿sí? Después ustedes calcularán bien las escalas de cada una de estas cartas. En esta de 1 en 380.000, fíjense que yo tengo un punto y tengo una gran cantidad de superficie representada. Tengo un arroyo, tengo una estancia, tengo la estación, tengo una barda, tengo un puesto, tengo un río, ¿sí? Tengo otro lugar que se llama, debe ser alguna estancia también. Y la superficie es muy grande, con una escala chica. ¿Por qué? Porque si el denominador de la escala es chico, la superficie es muy grande y el detalle es muy chico, ¿sí? En la escala de 1 en 150.000, ya veo menos detalles del relieve o del terreno, y ya encuentro un recuadro que me indica que es el lugar de las acacias. Entonces, solamente veo lo del puesto y la estación. ¿De las acacias, de donde pasa el ferrocarril? Lo mismo, de la escala 1 en 75.000, ya solamente veo la estación y empiezo a visualizar que hay como una serie de un entramado. Ese entramado que me indicaría que hay una ciudad. De la escala de 1 en 26.000, ya veo solamente la estación, pero veo con el detalle de decir, ¡apa! Mirá, acá hay una ciudad, un pueblito, con una planificación urbana excelente, donde puedo contar las cuadras, puedo ver las calles, hay una plaza, y quizás si hago otra escala más grande, puedo llegar hasta visualizar si hay o no algún otro elemento característico de referencia. Ahora, desde las escalas chicas hasta las escalas grandes, el detalle va variando de uno en otro, ¿sí? Entonces, dice, realiza una breve descripción de los elementos naturales y antrópicos que puedes identificar en estas distintas representaciones cartográficas, a distintas escalas, considerando la relación escala-nivel de detalle. Para ello, tener en cuenta en cuál hay mayor nivel de reducción y en cuál hay menor nivel de reducción, ¿sí? Si ustedes van haciendo imprime pantalla, en una de esas, o captura de pantallas, pueden tenerlo. De todas maneras, estos videos los vamos a subir. Bien, ¿qué nos queda?